Gracias por estar acá conectados. Este día lunes, pues siempre hemos comenzado, mejor dicho, hace un par de semanas atrás, para compartir algunos elementos del, básicamente, es un curso, ¿verdad? Que se llama Maestría Interior, que lo dimos, quiero ver, el año pasado. Entonces, he tomado algunos elementos para compartirlos con las personas que quieren estar retroalimentándose con esta información, porque el curso es más largo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del miedo. Y es un tema que algunos me habían solicitado, espero de que se una más gente más adelante, me habían solicitado porque hay mucho que hablar al respecto y ¿cómo se llama? Hacerlo en una hora es bastante complicado porque a mí me gusta mucho pues compartir con las experiencias de las personas o que ellos también expongan sus ideas, ¿verdad? O lo que han leído o lo que han experimentado. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy, que es parte del curso Maestría Interior, el curso Maestría Interior es más práctico, hay más meditaciones, hay terapias y hay formas de cómo poder hacer evaluaciones y controlar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque, como vamos a ver ahora, el miedo pues tiene muchas aristas y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Ahí me van a disculpar después si estoy deteniéndome un poco para darle ingreso a las personas, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a entrar en materia. Bueno, primero, lo que tenemos que, digamos, el primer paso que tenemos que dar sobre este tema, comprendiendo el miedo, es reconocer que es verdad. Y quizás el primer punto, el primer aspecto que debemos de comprender es que hay varios tipos de miedo. Como sabemos, am, a veces a algunos nos atacan de una forma y a otros el miedo nos afecta de otra. Entonces, digamos, dentro de las terapias, de la psicoterapia y dentro de la psiconeuroinmunología, nosotros entendemos de que básicamente el miedo es una emoción y es una emoción de supervivencia, de que nuestro ser está dotado de esta reacción como un método pues de alarma, de alerta, ¿verdad? Para mantenernos a salvo sobre X situación. Entonces, lo primero que vamos a definir es que el miedo es una emoción primaria y es una alerta biológica que está dispuesta para que nosotros mantengamos nuestra supervivencia en este mundo. Entonces, el miedo también, digamos que no lo podemos evitar, pero sí podemos gestionarlo y de alguna manera manejarlo. Porque, como vamos a ver más adelante, algunos de estos miedos, digamos que son implantados desde chiquitos o incluso puede ser para las personas que creen en eso desde vidas pasadas, ¿verdad? Miedos irracionales que nosotros tenemos a veces. Pero vamos a ir en orden. Entonces, vamos a definir primero de que el miedo es una alerta biológica y el miedo primario es una alarma de nuestra existencia, de nuestro ser, de nuestro cuerpo para mantenernos a salvo sobre X amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos en cierto lugar, un segundo que alguien quiere entrar. Si vamos en cierto lugar y de repente, digamos que vamos caminando por la calle y de repente vemos que hay una agitación de personas, inmediatamente nos ponemos en alerta, volteamos a ver qué es lo que pasa y si nos vemos comprometidos y si nos vemos en riesgo, entonces el mismo miedo, la misma, ¿cómo se llama? El mismo deseo de supervivencia o la misma alerta y alarma del cuerpo empieza a tirar ese montón de adrenalina a nuestros músculos, a nuestra sangre, luego a nuestros músculos para correr y ponernos a salvo. Entonces el miedo primario, digamos que es instantáneo
Y puede ser en un terremoto, puede ser en una ciudad en disparos, inmediatamente nos metemos debajo de una mesa, donde sea, y eso no lo vamos a evitar, eso siempre va a estar ahí, siempre lo vamos digamos que esa reacción química de nuestro cuerpo siempre va a estar presente porque es automática. Pero digamos que es muy difícil llegar a controlar, a tener un equilibrio mental y un autocontrol de nuestras emociones en una situación así, en un terremoto, o un tiroteo. Es bien difícil, ¿verdad? Eh, y nosotros nos podemos entrenar para tener una especie de reacción más equilibrada y que nuestros pensamientos sean más acertados y no salgamos corriendo y por ir corriendo nos atropelle un carro por otro lado o nos caigamos en una fosa o nos tropecemos y nos golpeemos la cabeza con una maceta o qué sé yo, ¿verdad? Entonces la razón debería de sobreponerse a esa reacción química que es el miedo. Pero a veces digamos, en unas personas más que otras es bien difícil. Imagínense los soldados que van a la guerra, ¿verdad? Tienen que estar entrenados para eso, para controlar su miedo y avanzar en medio de las balas enemigas, ¿verdad? O los mismos bomberos que se meten a un edificio donde hay un gran incendio, el miedo siempre va a estar ahí porque es una alerta, es una alarma de autosubsistencia, pero ellos tienen que saber controlar eso. O la gente que se ahogó. Bueno, no digamos, sino que alguien que estuviera atrapado en un lugar donde hay unas cuevas, digamos, ¿verdad? Que pues, alguien pues fue a explorar, quedó atrapado. Entonces los rescatistas tienen que saber controlar ese miedo porque alguien que tenga claustrofobia obviamente no va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que de alguna forma sí podemos entrenarnos para tener un equilibrio, una reacción más equilibrada. Bueno, esto digamos que más adelante, ya al finalizar esta exposición, yo le voy a dar unas técnicas, cuatro técnicas básicamente, para poder trabajar nuestros miedos y tener una vida más equilibrada, una vida más tranquila, más controlada, mejor dicho. El segundo tipo de miedo que quiero hablar con ustedes son los miedos formativos o adquiridos desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia o desde sí, desde nuestra infancia, quizás eh, aquí, por ejemplo, en El Salvador, cuando mucha gente estuvo en medio de los tiroteos de la guerra, pues fueron en el campo, se dio bastante eso, ¿verdad? Y todavía yo tengo, fíjense que yo haciendo algunas terapias con imanes con algunos pacientes, me daba cuenta de que mucha gente tenía traumas atrapados desde su niñez y tenían hasta temblores descontrolados de su cuerpo, ¿verdad? No podían expresarse o digamos una palabra les detonaba sensaciones que de niños las habían tenido por mucho tiempo, o el mismo hecho de haber sido abandonados, o el mismo hecho de la oscuridad. A veces a ellos les detonaba pues situaciones como orinarse en la cama, un descontrol de sus funciones biológicas. Entonces, esos miedos desde la niñez o miedos de que estaban en el vientre de la madre o miedos pues en todo el proceso de crecimiento del ser, digamos que son adquiridos, pero también pueden ser controlados, pueden ser de alguna manera gestionados para que no afecte mucho la vida normal de una persona. Imaginémonos que quizás no un escenario tan trágico como la guerra que hubo aquí en el país, digamos que tuvieron un padre que era un padre que era borracho, ¿verdad? Que es algo clásico en nuestras sociedades. Y este padre borracho llegaba y fuera de sí, pues maltrataba a la mamá y el niño veía eso. Entonces eso generó un trauma, generó incluso miedos internos de, digamos, violencia doméstica, pues. Y también esa persona que vio eso puede adquirir esos patrones de conducta violenta porque es lo que ve. Pero les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes creen de que si alguien que tiene un patrón, digamos, todos los días tiene un padre alcohólico o tiene una madre que la deja en el abandono a esa criatura y entonces todo el entorno de que esa persona ve y se alimenta, digamos que es su día a día?
Entonces, ¿ustedes creen que llegando a la adultez, después de los 25, 26 años, esa persona que tuvo todos esos patrones, fue testigo y fue víctima, ¿ustedes creen que si se puede esto controlar, si se puede de alguna manera cambiar? Imagínense que cada vez que ese hombre borracho llegaba a la casa, el niño o la niña de 6 5 años empezaba a temblar del miedo y hasta orinarse en la cama porque sabía de que el papá que llegaba borracho era un abusador, lo golpeaba y todo esto. Entonces, y si eso lo lleva hasta su adolescencia y lo lleva hasta su madurez, ¿ustedes creen que esos patrones se pudieran cambiar? O digamos que alguien que creció en un entorno, bueno, en este caso las maras, ¿verdad? Que nosotros hemos estado afectados mucho por eso. Entonces, viendo todo ese entorno tan hostil, tan violento, tan alejado de valores, ¿será posible que alguien que ha estado en esos entornos pueda cambiar y salir de ellos sin, digamos, ayuda? Es decir, solamente con darse cuenta de que hay una acción que no está bien hecha. ¿Cómo puede alguien en un entorno así tomar conciencia y decir, no, yo no puedo participar de eso? Pues no está bien, ¿verdad? Si quieren, luego me contestan su punto de vista, porque al final siempre dejamos preguntas y respuestas o dejamos la intervención de cada uno de ustedes. Entonces, ¿podrán cambiarse esos patrones adquiridos desde la adolescencia, pubertad, juventud, un entorno hostil, un entorno tóxico y después tomar que esa persona tome conciencia y cambiarlo? ¿Será posible? Sin ayuda, estoy hablando sin ayuda, ¿verdad? Bueno, digamos que estos traumas adquiridos o estos miedos formativos adquiridos durante la niñez, pubertad, adolescencia o desde antes incluso, tienen efectos visibles, pero exageradamente visibles, como una persona que tenga miedo a hablar en público. Imagínense que trabajan en una empresa grande y entonces digamos que cuando va a ser la fiesta navideña están entregando regalos y esta persona, pues que aunque no se lleva mucho con los demás, es alguien cohibido, pero es muy eficiente en su trabajo y digamos que logró ahorrarle a la empresa miles de dólares, entonces le quieren dar un premio. Y él no sabe, o ella. Y a la hora de entregarle ese premio, lo llaman por el micrófono y ante 150 personas tiene que levantarse y decir unas palabras. Miren, hay gente que se paraliza y no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque puede ser de que cuando tenía 5 años, el maestro lo pasó a que recitara la oración a la bandera y se le olvidó, tuvo crisis, se le olvidó y entonces todos le hicieron burla, ¿verdad? Entonces eso generó un trauma ahí adentro, generó un bucle que cada vez que está enfrente de gente se le olvida todo, se bloquea y ya no puede levantarse ni se paraliza. Entonces el miedo llega hasta eso, hasta paralizar funciones biológicas, paralizar procesos mentales. Es bien complicado, ¿verdad? O digamos que los miedos formativos pueden desencadenar como situaciones como miedo al rechazo. Por ejemplo, si yo tuve una madre, un padre que me rechazaba, un hermano que me rechazaba, yo también replico ese patrón, ¿verdad? En las personas. No tengo relaciones profundas porque siempre rechazo a las personas aún inconscientemente con mi energía, con mis palabras, con lo que hago, con mis acciones. Rechazo, 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 porque eso fue lo que aprendí de jovencito, ¿verdad? O jovencita. O el miedo para los emprendedores, pues, que también yo he estado en ese tema en estos meses. El miedo a innovar, el miedo a tomar acción por el miedo al fracaso, por el miedo a cometer un error. Quizás en el pasado a estas personas las maltrataron porque cometieron errores y tuvieron digamos, un entrenamiento o un condicionamiento en el cual un error se pagaba caro. Y en este caso, dentro del desarrollo de la inteligencia emocional en los negocios y en las empresas y en los trabajos, sabemos de que el fracaso es un maestro y que del fracaso se puede sacar información valiosa como para corregir y hacer mejor las cosas.
Pero en los patrones antiguos, anteriores, donde estas cosas no se hablaban mucho porque el tema de la inteligencia emocional, perdón, empezó en los ochentas. Ahora, en los últimos 15 años quizás se ha popularizado y se ha adoptado mucho en las empresas y las personas tienen menos miedo a cometer errores porque saben de que hay una filosofía de la empresa. Normalmente, pues estoy hablando de empresas que han invertido en capacitar a su personal, hay una filosofía detrás en la cual se comprende diferente el error y el fracaso y que ahora está ahí, bueno, hay conceptos en los cuales se dice de que un éxito es una colección de fracasos, ¿verdad? Un éxito es una colección de errores donde hemos aprendido, 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 corregido, corregido, corregido hasta llegar a hacer las cosas de mejor manera. Entonces, o en los emprendedores, miedo a invertir, miedo a pagar un curso, miedo a a comprar una computadora nueva, aunque tengan la plata. Tengo miedo porque puede ser de que esa plata se me acabe un día, entonces mejor no gasto. O miedo a pagarle a un coach, o miedo a pagarle a un auditor que me venga a auditar mi contabilidad porque tengo miedo que descubra algo y que, digamos, mi empresa esté quebrando, ¿verdad? Entonces, miren, el miedo, en realidad, esos miedos adquiridos o formativos son bien difíciles de descubrir y bien difícil de manejar, y más cuando la persona no se da cuenta o no realiza de que está cometiendo un tremendo error. Así es que la idea es de que eh, todo esto debería de comenzar con una autoobservación. Bueno, ¿y yo porque tengo miedo de ir a tocarle la puerta a, digamos, a una vecina porque tiene el volumen del televisor muy alto y o está realizando sus ejercicios de canto a la 1 de la mañana? Entonces, no, ¿verdad? Uno tiene derechos asertivos también, en los cuales uno puede basarse en ellos para poder establecer relaciones humanas, ganar, ganar, ¿verdad? Pero a veces el miedo nos detiene. Entonces, ese es el segundo, el miedo formativo, el miedo adquirido. Y estamos también hablando del miedo emocional. Por ejemplo, estos, por lo regular, digamos que son desarrollados por un trauma ya más mayores, más adultos. Digamos que alguien en una relación amorosa fui traicionado o traicionada y entonces yo adquiero un miedo que inconscientemente se vuelve un patrón de atracción. O sea, yo empiezo a atraer ese mismo tipo de personas si no sano esa situación. Porque a veces estas cosas quizás no se hablan mucho, ¿verdad? Si hablamos de negocios o empresas, no se habla mucho, pero si hablamos de grupos de crecimiento de la conciencia, sí se ve, ¿verdad? El hecho de, digamos, de de cómo los condicionamientos pueden afectar nuestro entorno y y cómo puedo yo cambiar esos condicionamientos mentales. Hay muchas técnicas que, digamos, que se pueden desarrollar y se pueden poner en práctica para ir cambiando patrones y dejar de atraer a personas que nos hacen lo mismo, que nos vuelven a traicionar digamos, o encontrar empleos donde me vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Tal vez un grupo adentro, perdón, que alguien está entrando. Un grupo de trabajo, imagínense ustedes, ¿verdad? Que llegan a una empresa, acaban de ser despedidos de una empresa porque hubo un desfalco y los involucraron a ustedes, aunque no tuvieron nada que ver. Entonces lo que hizo la empresa fue, bueno, son los de contabilidad? Fulano, 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 echémoslos a todos. Y se van todos. Entonces ustedes se quedan sin trabajo y empiezan a buscar trabajo y ven en LinkedIn hay una posición, entonces aplican y como tienen experiencia, pues les dan el trabajo. ¿Y qué tal si en ese mismo lugar vuelve a pasar lo mismo? Vuelve a pasar la misma situación en la cual hay gente que está fraguando ideas en contra de la empresa para, no sé, ¿verdad? Quizás para darle vale de caja chica cada cierto tiempo a personas por servicios que no existen. Entonces, eso puede pasar. De hecho, yo sé de casos en los cuales son bien repetitivos llegar a empresas donde se presentan los mismos problemas. Obviamente,
nuestras empresas adolecen de mucha formación, ¿verdad? En ese sentido, de valores, porque ahí estamos hablando de valores. Pero eh, la primera pregunta que les hice fue si ustedes creen de que, después por favor, anótenla y después me comentan, quien quiera comentar. La primera pregunta, porque acaba de entrar ahí una persona, bienvenidos. La primera fue si ustedes creen que alguien que se ha crecido en un entorno tóxico de ladrones, de drogas o de, digamos, de situaciones como las pandillas que yo les comenté, si esa persona por sí misma pudiera al crecer y ver lo que se está haciendo, tomar conciencia y cambiar y tomar una actitud más positiva hacia la vida y hacia él mismo, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que si este entorno de ya de trabajo, de empresarial o de relaciones de pareja, si nosotros podemos dejar de atraer a esa misma tipología de personas y por qué las estamos atrayendo. Porque ese es el punto, ¿verdad? ¿Por qué se dan frecuentemente esas situaciones en nuestras vidas sin que nosotros, digamos, podamos hacer mucho por controlar eso? En teoría, le estoy hablando en teoría. Entonces, el miedo emocional, digamos que nos anula algo que es importantísimo y que, digamos, es la base, es uno de los pilares para que el miedo no desborde nuestras vidas. Y es que el miedo el miedo emocional nos lleva a cometer muchos errores donde nos anulamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos tanto a una persona y tenemos miedo a ser abandonados. Entonces, esa persona lo que hace es sobreponer sus intereses sobre el mío. Si es una persona, pues, con un ego bastante fuerte, se va a sobreponer sus intereses sobre los míos. Entonces, yo me anulo. Y yo, por no buscar el pleito o porque lo amo mucho o la amo mucho, dejo que las cosas sigan como están. Y entonces, ¿qué pasó con mi amor propio? Pues, ¿qué pasó con mi aprendizaje en esta vida, verdad? O tengo miedo a estar solo o sola, porque yo conozco personas que le tienen pavor a la soledad. Y cuando una persona madura en el camino del conocimiento, aprende que la soledad es una gran compañera, fíjense. No es que estar solo o quedarse solo es, digamos, el acabose. Para nada, para nada. Estar solo, si alguien no puede, digamos, estar solo por X años, digamos, hablemos de relación de pareja, ¿verdad? Si alguien no puede estar sin pareja durante X años y por no estar solo, está anulando su amor propio y está dejando que lo pisoteen o la pisoteen, entonces hay una deficiencia bien profunda y no hemos aprendido a desarrollar aquello que se llama fe en mí mismo. No he aprendido a conocerme, no he aprendido a valorarme, no he aprendido, no sé lo que estoy haciendo en este mundo, pues, en pocas palabras. Y dejo que el otro, por yo no estar solo, o por yo no, o por no que no me abandonen, dejo que el otro domine, aunque no me guste lo que haga. Entonces, el amor propio y la fe son dos pilares muy grandes para evitar que esos miedos desborden nuestras vidas. También tenemos miedo, dentro del miedo emocional, está la otra cara de la moneda. Tenemos miedo de confiar. ¿Por qué? Porque ya nos traicionaron varias veces, porque ya nos hicieron, digamos, muchas zancadillas y entonces yo tengo miedo, yo no vuelvo a confiar en nadie porque no quiero volver a sufrir. Y resulta de que como ando eso en mi cabeza, ¿verdad? Y quizás cada persona que pueda llegar a mi vida, incluso personas buenas, yo ya les meto la tipología, ¿verdad? Me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, como ando ese patrón en mi mente, estoy atrayendo por lo regular lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, lo que no comprendemos dentro de los miedos emocionales es de que muchas cosas que llegan a nuestras vidas son maestros. Por ejemplo, si yo soy una persona de que soy muy puntual y soy muy respetuoso del tiempo de los demás y sin embargo la gente no lo es conmigo, ¿por qué está pasando eso? Y yo me molesto, ¿verdad? Digamos que tengo una reunión y es
pues a las 10 de la mañana, la gente está llegando a las 10:30 y todavía llegan bien campantes, ni disculpame ni nada. Entonces, eso puede ser que a mí me saque de mi autocontrol. Pero ¿por qué está pasando eso, verdad? Porque estoy hablando si es un patrón repetitivo, pero si es algo eventual, pues no sucede, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es de que muchas veces nos pasan cosas en nuestras vidas porque andamos miedos emocionales muy arraigados allá adentro y no nos damos cuenta. Y entonces seguimos atrayendo el mismo tipo de circunstancias, el mismo tipo de personas o los mismos tipos de jefes o amigos o compañeros porque andamos patrones allá adentro bien enraizados y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Solamente hay dos formas, ¿verdad? Una es siendo o sea, teniendo una autoobservación sana y muy sincera conmigo mismo y decir, ya mis amigos me han dicho varias veces tal cosa, es probable de que yo esté cometiendo un error. Y lo otro es, pues, con terapia, ¿verdad? Yendo a donde un psicólogo, yendo a donde un coach de relaciones o de autodescubrimiento, qué sé yo, alguien que tenga un entrenamiento para descubrir ese tipo de patrones que siguen afectando en mi vida. Entonces, eh, y hay dos más miedos que quiero compartir con ustedes hoy. El siguiente es esos miedos extraños, como que para mí, bueno, esta sería la tercera pregunta para ustedes. Anótenla porque puede ser que me olviden. Digamos que el tercero sería las fobias. ¿De dónde vienen esas fobias? Y esa es la tercera pregunta. ¿De dónde creen ustedes que vienen esa persona que le tiene miedo a estar encerrado, a la claustrofobia? O hay varias fobias, agarofobia y hay un montón de fobias, ¿verdad? Pero la persona que tiene miedo a las alturas y que no se puede subir a un avión o no se puede subir a un edificio alto, mucho menos tirarse en un paracaídas porque se orinan y quién los mueve de ahí, ¿verdad? Se enraizan en el suelo y quién los mueve de ahí, empiezan a gritar y esto y lo otro. Entonces, ¿de dónde vienen esos miedos profundos que probablemente la persona ni siquiera ella sepa porque nunca se ha subido a un avión y tiene miedo de hacerlo? O las personas que le tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Eh, pues eso, algunos me dirían, puede ser que en el vientre de nuestra madre pudimos haber tenido un trauma y como acuérdense que el ser, desde que es concebido, empieza a absorber información de afuera, ¿verdad? Los sentimientos de la madre, los sonidos de su entorno, la voz de su padre, la voz de sus hermanos. O sea, desde que estamos en la panza de nuestra madrecita, empezamos a absorber todas esas vibraciones. O las personas que tienen miedo social. Todos creo que conocemos a alguien que no le gusta relacionarse con nadie, no le gusta compartir, no le gusta dar su opinión. ¿De dónde vienen? Aunque ese es un poco más deducible, ¿verdad? Porque un miedo social puede venir de algún rechazo como el que comenté al principio, ¿verdad? Algún rechazo que se tuvo en la escuela, en la misma familia o en los mismos amigos de colonia o de barrio, ¿verdad? Por ahí puede venir. Sin embargo, el origen de fobias tan extrañas como el miedo a los pájaros. ¿Por qué alguien tendría que tener terror, pavor por los pájaros? O hay personas que tienen miedo a los peces. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, lo platicamos más adelantito antes de cerrar la sesión de ahora. Y lo último que digamos que es un tema bien interesante, pues a mí me gusta entenderlo y he visto muchos programas de ello para entenderlo, es el miedo paranormal. Es ese miedo que ustedes, digamos, si alguien les dice, si vas a tal pueblo, no te vayas a ir para la iglesia que está ahí porque ahí asustan. O no te vayas a ir por ese callejón porque ahí dicen de que sale la no sé quién. O dicen que en el Cerro San Jacinto sale la Llorona. O que dicen de que en la casa de los Girola, pues ahí también asustan.
todo eso. Entonces, ese miedo paranormal es una categoría muy profunda y muy interesante. Pero ahí, comprendamos que hay dos situaciones. Una es de que cuando nosotros, sin que alguien nos advierta, digamos, vamos a una finca y hay una casa abandonada, nos metemos en la casa abandonada y sentimos miedo, ¿verdad? Un temor así. Entonces ahí creo yo que actúa el primer miedo, ¿verdad? El biológico, aquel temor a lo desconocido, a no saber, pero ¿cómo es que yo percibo eso? ¿Cómo es que yo me siento vulnerable en un lugar así? Porque el ser humano tiene muchas capacidades que, bueno, me imagino que ustedes ya han tenido algunas experiencias de ese tipo, pero digamos que nosotros tenemos un rango bien limitado para ver y para escuchar, pero con nuestro cuerpo, con nuestro antenaje, con la columna vertebral, con nuestra red nerviosa, nosotros podemos percibir vibraciones desde bastante lejos, incluso de un país a otro. De repente yo, ahorita imagínense que estoy hablando esto y de repente siento una gran alegría. Y es, digamos, yo estoy concentrado en lo que estoy diciendo, en las notas que yo hice para dar esta charla, esta sesión, y de repente una gran alegría me inunda mi corazón y resulta de que allá al otro lado del mundo puede ser de que uno de mis familiares haya nacido su hijo o su hija o alguien se esté graduando o digamos haya un motivo de felicidad profunda allá al otro lado del planeta y yo lo percibo desde aquí. Entonces, el ser humano es un misterio, francamente. Pero bueno, volviendo al tema de lo paranormal, esa misma captación de frecuencias que tiene nuestro antenaje, que ya les dije que es nuestro campo electromagnético, pues todo lo que vibra a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestros nervios, nuestra columna vertebral genera un campo electromagnético grande y a través de ese campo electromagnético percibimos. Em, Obviamente, si nosotros vamos a una casa abandonada y vamos solos y llegamos ahí y percibimos algo negativo, ese miedo puede ser mental. Ese miedo puede ser también emocional. Ese miedo también puede tener matices de miedo primario. Pues sí, no conozco, no sé, me puede salir una culebra o qué sé yo. Entonces, los pensamientos que cruzan por nuestra cabeza empiezan a crear un cóctel, ¿verdad? Un cóctel miedoso sobre el cual puede ser de que ahí no pase absolutamente nada y que al contrario, ese lugar había sido no sé, un lugar santo, digámoslo así, ¿verdad? O nunca habitó nadie ahí, sino que la casa solo la construyeron y ustedes tienen miedo porque está abandonada. Entonces puede tener matices de muchas cosas. Entonces, a lo que voy es de que si nosotros tenemos miedos paranormales, esos pueden ser solamente un patrón mental y puede tener matices de los otros miedos que vienen a colaborar a que le tengamos miedo a lo desconocido. Va. Esa es una forma de entenderlo. Lo otro es que si yo voy a un lugar, digamos, por ejemplo, aquí en San Luis Talpa, hay una prisión donde dicen de que a los que estaban ahí, ¿cómo se llama? Los policías y custodios ahí no querían estar porque dicen de que los que metían a la prisión ahí, a las celdas, decían que los aruñaban y que sentían que alguien los asfixiaba o sea, había una energía tan fuerte. Hay, pues, creo yo, porque no sé si cerraron esa casa o qué sé yo, pero había un enraizamiento tan negativo de que se manifestaba en contra de las personas que ahí estaban. Entonces, obviamente, si nosotros vamos ahí, aunque no sepamos la historia, pero esa frecuencia negativa se siente, se percibe. Eso es como cuando uno va a un centro comercial y de repente uno siente que alguien lo está viendo y voltea a ver y efectivamente había alguien allá que quizás es un conocido, compañero de trabajo, qué sé yo, que nos estaba viendo y nos saluda, ¿verdad? Entonces uno percibe esas cosas. Y de hecho los ojos tienen un gran misterio en ese sentido. Em,
O cuando vamos a una fiesta y sentimos un ambiente muy tóxico, quizás porque media hora antes dos personas se habían peleado ahí y nosotros sentimos esa carga tóxica, ¿verdad? Si es que somos personas sensibles, hay personas que ni cuenta se dan, ¿verdad? Pero el punto es de que en cuanto a lo paranormal hay mucha tela que cortar, o sea, sí hay bastantes, eh, digamos, matices de cosas que suceden, pues. Y a veces, digamos que nuestra mente es la que nos condiciona hacia dónde derivar toda ese miedo y darle una explicación, ¿verdad? A veces no entendemos por qué viene y tratamos de darle una explicación que quizás no es la correcta. Entonces, bueno, vamos a entrar, digamos, a cuatro técnicas que nos pueden ayudar para sentirnos más equilibrados en situaciones, digamos, temerosas o situaciones en las cuales eh, sentimos que el miedo nos va a desbordar. O la gente, imagínense que hay gente que le tiene miedo a las cucarachas o a la gente que le tiene miedo a los ratones. Y hay gente que se paraliza o a gente que le tiene miedo a las inyecciones, ¿verdad? Se paralizan y, pucha, pasan un montón de cosas ahí en ese momento y la gente no puede controlarse, ¿verdad? Entonces, el primer paso para un control de nuestros miedos y temores es aprender a controlar la respiración. Como lo dijimos el lunes pasado, la respiración viene a ser una válvula, ¿verdad? Que regula el flujo de nuestras emociones y nuestras energías. Entonces, como lo dije el día lunes, vamos a hacer ese ejercicio de respiración cuando nos sintamos estresados o nos sintamos con miedo. Vamos a hacer respiraciones profundas. Inhalamos lentamente, ¿verdad? Sí, uno, dos, tres, podemos llegar hasta el cuatro. Retenemos uno, dos, tres, y si podemos llegamos hasta el cuatro y luego exhalamos uno, dos, tres, cuatro y le agregamos uno más, cinco. Entonces, si hacemos unas 10 inhalaciones de ese tipo, nosotros podemos controlar nuestras emociones y tiene que ser ese el primer paso, inhalar despacio, retener y exhalar tiene que ser el primer paso para el control de nuestras emociones, de nuestros miedos, incluso de las cosas que estamos pensando hacer, decir y todo, ¿verdad? Porque el objetivo de esto es cómo nos controlamos, cómo generamos ese autocontrol. Entonces, primero es eso. La respiración nos trae control de nuestras emociones, control de nuestro sistema nervioso. La oxigenación, lo que va a hacer al respirar y que llenar nuestra sangre de más oxígeno, lo que va a hacer es tener un poco más de claridad sobre nuestros pensamientos y no salir a la carrera en alguna situación que hay gente que es bien exagerada, ¿verdad? Hoy en una vejiga se reventó por allá y ya se tiran al suelo pensando que son disparos. Entonces vamos a tener más autocontrol si nosotros practicamos esa respiración, que lo que yo recomiendo siempre es hacerlo todas las mañanas y todas las noches o en el mediodía. Después del almuerzo hacemos respiraciones lentas y profundas, relajamos nuestro cuerpo, relajamos nuestra mente y eso de alguna forma nos lleva a tener un autocontrol, algo más, digamos, una reacción un poco más controlada. La segunda técnica es que cuando nosotros sintamos miedos, sintamos cierto temor, primero es saberlo identificar de qué se trata, de dónde viene eso, por qué estoy sintiendo miedo. A veces, como les digo, en el primer miedo que es el biológico, ese no nos va a hacer pensar, no vamos a poder pensar mucho. Pero si yo tengo el miedo a hablar en público, por ejemplo, o si tengo miedo a las alturas, o si tengo miedo a subirme a un ascensor, tengo que saber identificarlo o por lo menos hacerme la pregunta, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué estoy sintiendo ese temor? Y este se vuelve un proceso reflexivo, pero eh, es bien importante cuando nosotros, por ejemplo, tenemos miedo digamos que tenemos miedo a ser emprendedores. ¿Por qué yo tengo miedo a emprender? Ah, porque quizás
tengo miedo a equivocarme. Ajá, pero me equivoco incluso en mi trabajo que tengo ahorita, ¿verdad? Puede ser que me equivoque. Entonces, ¿por qué tengo miedo de equivocarme si la equivocación es parte del proceso de aprendizaje? Entonces, por ahí va, se vuelve un proceso de introspección y uno se vuelve su propio coach en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué siento esto? O, por ejemplo, ¿por qué no quiero dar mi opinión en una reunión de trabajo? ¿Por qué no quiero hablar? Tal vez yo sé la solución o yo estoy seguro de que si hiciéramos esto, pues ya no tendríamos ese problema, pero tengo miedo a hablar. ¿Por qué tengo miedo a hablar? ¿Por qué me paralizo cuando tengo que hablar en frente de personas? Ah, porque tengo miedo de equivocarme. Otra vez. Ajá, porque tengo miedo de equivocarme. Bueno, puede ser porque me callaron cuando yo era niño o yo era muy salido y decía cosas y a veces siempre me equivocaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer para, digamos, romper todos esos patrones miedosos que controlan mi vida y me hacen, digamos, que sufrir situaciones que no me las merezco, pues, francamente, ¿verdad? Bueno, cuando yo empiezo a identificar y hacerme ese auto-coaching, entonces le voy quitando peso a ese miedo, porque lo estoy tratando de entender, lo estoy comprendiendo, ya no solamente reacciono, ¿verdad? Sino que entro en un proceso reflexivo, que puede ser que sea después de la situación que me está generando miedo, pero tengo que hacerlo, porque eso es quitarle las capas que tiene esa situación, ¿verdad? Hay algo también que yo lo recomiendo mucho y se llama desfragmentación mental. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que cuando uno hace un proceso ante, hablemos la misma situación de no querer expresar mi opinión en una reunión de trabajo, o no decirle a mi pareja las cosas que me incomodan y que creo que no están bien porque van a afectar nuestra relación. ¿Por qué tengo ese miedo de hablar? Cuando yo empiezo antes de hacerlo, sino que analizar antes de, digamos, cuando yo siento ese temor y es repetitivo, yo puedo hacer esto que se llama desfragmentación y entonces creo escenarios, digamos, si yo no quiero dar mi opinión, el primer escenario sería, ¿qué pasaría si yo diera mi opinión? Y empiezo a entender qué es lo peor que puede pasar ahí. Lo peor que puede pasar es que yo me equivoque, ¿verdad? Cuando yo doy mi opinión y me puedan callar de nuevo. Bueno, pero subí una grada porque di mi opinión. Lo otro es, em, digamos que, ¿qué tal si sucede lo contrario? ¿Qué tal si todo, ¡hey, qué excelente opinión! No habíamos pensado en eso. Entonces, cuando yo empiezo a crear escenarios posibles de lo que pueda pasar, entonces yo ya estoy preparado, yo me preparo mejor ante una reacción y le quito también peso, estoy desfragmentando ese temor, ese miedo que a mí me controla, ¿verdad? Que a mí no me hace, digamos, ser más libre, sentirme más libre para poder hablar y dar mi opinión. También quiero decirles pues de que muchas veces el miedo, es decir, uno vive creando escenarios lo más catastróficos posibles hacia el futuro. Y esos escenarios catastróficos, porque el ser humano tiene esa particularidad de que siempre piensa en lo peor que pueda pasar y casi nunca esos escenarios se cumplen, sino que uno piensa lo más malo y híjole, va a pasar esto y lo otro. Y les voy a contar un caso. Aquí una situación que me pasó el viernes. Resulta de que después de venir del gimnasio, vine a mi casa y encontré a mi mamá que tenía un ojo con sangre, ¿verdad? Entonces a mí se me fue el alma porque a ella le acaban de hacer una operación de cataratas. Entonces yo dije, uy, a saber si eso es, tuvo alguna situación y resultó que ella tiene 85 años y no había levantado peso, no había hecho nada, pues que es contraindicado. Vengo, me la llevo al hospital y en mi mente iba pasando un montón de escenarios, ¿verdad? Pero como esto de la desfragmentación me sirvió porque yo sé pues de que la gente, uno tiende a pensar cosas bien malas que van a pasar y casi nunca pasan. Entonces yo digo, bueno, en este momento puede ser eso, puede ser el tema del el lente que les ponen a las personas que les hacen operación de cataratas, pero puede que no, puede que sencillamente sean vasos capilares que se rompieron, etcétera, etcétera,
o porque no se había ni golpeado, pues entonces, bueno, vamos a hablar con el que sabe y que nos diga qué es, ¿vea? Y al final, pues, gracias a Dios resultó que no era nada de la operación de catarata, sino que era un vaso capilar que se le rompió por la edad que ella tiene y después me dijo de que había estado lavándose la cabeza inclinada, entonces eso es contraindicado y que también, bueno, había hecho una su fuerza por ahí, en un estornudo, este y lo otro. Entonces, quizás esas fueron las condiciones, porque el médico me dijo, no, me dijo, todo está bien, el lente está en su lugar, estos son vasos que le rompieron, que se ponga estas gotas y ya le va a pasar. Pero en el trayecto desde aquí en mi casa al hospital, o sea, mi cabeza iba dando vueltas. Entonces, si nosotros no sabemos desfragmentar las situaciones, el miedo nos puede llevar a cometer otros errores, como por ejemplo pasarme un semáforo en rojo y Dios no lo quiera un accidente, ¿verdad? Porque no estoy en lo que estoy, pues no estoy en el aquí y en el ahora, como lo dice el mindfulness, ¿verdad? Entonces, desfragmentemos las situaciones que nos generan miedo, desfragmentémoslas y creemos escenario. Pues sí, ¿y qué es lo peor que puede pasar, pues? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar, verdad? Si yo doy ese paso que me limita, si yo, digamos, me da miedo, me tiemblan las patillas, subir a un edificio alto, lo siguiente que yo debería de hacer al desfragmentar, qué es lo peor que puede pasar, si voy con fulano o con fulana, le voy a decir que me agarren bien, pero yo voy a dar el paso para romper esos patrones negativos. Entonces lo siguiente que voy a hacer es hacerlo, ejecutarlo, lo que yo siempre le llamo en los cursos, ¿verdad? La acción imperfecta, el hecho de darnos la capacidad, darnos el permiso de actuar y de hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, eso serían básicamente quiero ver, ya les dije las tres. Confírmeme ahí, por favor. Les hablamos de la respiración. Hablamos de la identificación, hablamos de la desfragmentación. Ah, pues no, ¿verdad? Falta una. Ah, bueno, no, y la cuarta sería la exposición, exponerse a hacer controladamente eso que me da miedo. Esa es la cuarta. Por eso les decía, si yo tengo miedo de subirme a un edificio, me voy a dar el chance de ir, de hacerlo controladamente. Si yo tengo miedo de irme a nadar en un lago, voy a ir y voy a meter primero los pies y después voy a ir poco a poco para adentro y observándome cómo reacciono. Si yo tengo miedo de no, digamos, a las relaciones de pareja porque he sufrido mucho, bueno, primero tengo que trabajar esos patrones internos digamos, reformular ahí adentro de que no toda la gente es mala, darme el chance de que de repente conozco, va a llegar esa persona que a mí me va a complementar, ¿verdad? Que me va a hacer sentir bien su compañía. Entonces, procesos mentales que van a ir cambiando lo que se manifiesta allá afuera en la realidad. Ok, compañeros y amigos, agradezco su sintonía y si tienen comentarios o quieren contestar las preguntas, las preguntas, sí, las tres que hice, dejo este micrófono abierto. Adelante. Perdón, Omar, buenas noches. Nadia Romero Buenas le saluda. noches. Hola Nadia, Solo ¿cómo la está? última, me quedé con la última. Después de la defragmentación, ¿cuál era la otra? La exposición controlada. Ah, ok. Exponerse, hacer las cosas, ir poco a poco a hacer eso que a usted le da miedo, Ok, ¿verdad? gracias. Controlado, sí, ok, cómo no. Gracias. Bien, ¿quién más quiere compartir qué les gustó, qué no les gustó, qué experiencias han tenido? Y sobre las tres preguntas que les hice, compartamos un ratito antes de cerrar la reunión. Hola Omar, Hola, buenas noches. ¿quién habla? Mili Fernández le saluda. Mili, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, bien, gracias por ahí. Quiero agradecerle la oportunidad que me da de poder escuchar ese mensaje que ha sido de mucho provecho. Precisamente Ok, hoy estaba hablando con alguien y pues no tenía una respuesta concreta que darle cuando ajá, alguien me decía que estaba pasando por una situación similar, ¿verdad? Pero usted ya ajá. con esta charla, pues ya me dio ideas para poder compartirla, ¿verdad? Y poderle compartir su link para que esta persona pueda escuchar esta Mm, charla, ¿verdad?
Eh, Ah, qué bonito. Gracias. bueno, con respecto a las preguntas, la primera, que si usted preguntó que si uno se puede curar solo o si es necesario coach o terapias o algún tipo de ayuda profesional. Sí, Pa- Particularmente creo que las dos cosas se pueden, pero es mejor y es de una manera rápida poderse apoyar con profesionales, ¿verdad? Como usted, que puedan apoyarnos en salir pronto de situaciones que muchas veces solo no podemos hacerlo, como por ejemplo un trauma, un miedo que nos haya acompañado durante la vida, ¿verdad? Entonces sí creo que se puede hacer de forma individual, pero es más lento el proceso. Es más fácil hacerlo con acompañamiento de un profesional. ujú, ujú, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, Mili, y me alegra Bueno, mucho de que haya encontrado alguna información para compartir, pues, porque siempre buscamos ayudar a los demás, ¿verdad? Y que hay gente que a veces no haya ni para dónde agarrar, y de repente uno, pues, con una palabra que les dice ya cambia la perspectiva de las cosas, ¿verdad? así Así es, que Omar. De nuevo, adelante. muchas gracias y muy agradecida por ese apoyo que nos ha dado y pasen feliz noche. Gracias, Mili, cómo no, gracias igualmente. Qué bueno, me alegra. Bueno, ¿quién más? Por aquí veo a Alvarito, veo también a Juan Montero que está por aquí. Juancito, ¿cómo estamos? También está Morena, ya se salió. Quizás Morena se salió, que dijo que le iba a preguntar y se salió. Ah, no, sí, ahí está. ¿Qué tal, Morena? Fíjese Casi no se le que, oye. hola, hola, hoy y Hoy ahora, sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. fíjese que pues bien interesante todo lo que usted ha expuesto, ¿verdad? Y me uno a lo que decía la compañera anterior, ¿verdad? Que es, que es bien importante, ¿verdad? Escuchar este tipo de cosas para ir viendo de dónde vienen, digamos, en este caso, los miedos. Este, dice que, bueno, ya con tantos años de vida, ¿verdad? Uno pues adquiere ha adquirido, ¿verdad? Mucha experiencia y ha tenido muchas situaciones. En mi caso, cuando estaba cipota, le tenía un pánico a los payasos y a los Santa Claus. Era una cosa que si en una fiesta de una piñata o en el centro comercial andaba un Santa Claus o los payasos, ¿verdad? Pero es que era una parálisis que me daba que no Qué increíble, ¿verdad? ya saber, ¿verdad? Entonces, este, al final se me quitó ese miedo al exponerme a, a los payasos. Y me acuerdo que venía de un campamento scout y me subí a un bus y uno de los hipotes me manda unos payasos que andaban, de esos que andan en los buses. Vaya a fregar a la señora ya, le dice, y se fue a sentar a la par mía, Dios mío. Fue una cosa que yo no hallaba que decir y los payasos van a estar fregando, no sé qué. Y ahí se fueron y de repente empezaron a platicar conmigo y mire, y usted de dónde viene. Porque iba con mi equipo de scout y ya les empecé a contar. Ahí se me quitó el miedo a los payasos. Vaya, qué Y bien. fue, Autoterapia. fue la autoterapia, ¿verdad? Fue el exponerse a lo que me daba miedo, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, también la respiración es una cosa que mantiene el control, ¿verdad? Porque ante una situación no podemos controlar, ¿verdad? Lo que está pasando frente a nosotros, pero sí lo importante es nuestra reacción, ¿verdad? Y otra, bueno, yo estudié comunicaciones y claro, a
eso me puso ¿cómo se llama? Ante situaciones que me daban miedo, a mí me daba pena hablar en público. Y de repente me dice la jefa, mire, usted va a ser maestra de ceremonias de aquí en adelante, conferencias de prensa de la Uy, oficina, ¿verdad? Y yo sentía, Dios mío, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Era mi trabajo, me estaban pagando para eso y, y ni modo, pues, ¿verdad? Y a la hora de las horas lo hacía, ¿verdad? Toda la parte protocolaria, ¿verdad? Y después la parte de preguntas y respuestas de los ahí coordinando lo que preguntaban los periodistas, ¿verdad? Entonces ya de repente, al enfrentarme a esa situación, si la vida lo pone a uno sí, a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Así que eso, muchas sí. gracias, que muy oportuno, gracias. Omar. Gracias, Morena. Gracias por compartir. Sí, la verdad es que a veces a uno lo tiran al ruedo, como dicen, así de un empujón, y ahí ni modo, tiene que... Eso es como los niños que cuando hay maestros de natación que de un solo los avientan al agua y ahí que aprendan a nadar como puedan o que empiezan a sacar recursos de donde no hay, ¿verdad? Pero fíjense que con respecto a la primera pregunta que yo les hacía, que si era posible que uno mismo logre, bueno, en este caso el ejemplo que nos pone Morena, de que ella hasta se puso a platicar con los payasos, se le fue quitando ya ese temor que quizás era infundado o quizás era de niño, algo le hizo algún payaso que salió corriendo asustada y se le quedó bien impregnado en su psiqui, ¿verdad? Esa situación. Entonces... Esa es la cuarta de las técnicas, esa es la cuarta, ¿verdad? La exposición controlada sobre eso que nos da miedo. Entonces, a veces nos toca agarrar recursos de donde no hay y ver cómo nosotros salimos adelante. Pero yo fíjese que a veces siento de que hay personas que tienen más habilidad para eso y otras menos. Como Mili lo decía, ¿verdad? De que a veces es más fácil cuando nosotros alguien nos dice las cosas y nos hace ver las cosas y nos cochea y nos dice, no, pero ya pensaste esto, ya lo viste así, ya pensaste las consecuencias, cómo te sentís después de haber hecho eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Cuando uno ese proceso de coaching lo hace interior y uno es el que empieza a decir, puchica, yo me siento mal después de haber hecho eso, ¿por qué estoy actuando así? Yo siento que soy bien tonto, ¿verdad? Siento que eso no debería, solo porque aquellos lo hacen, yo lo voy a hacer. O sea, no me satisface. Entonces, cuando uno empieza en ese proceso de autoanálisis, siento yo de que es una madurez alcanzada, pero no todos tenemos esa habilidad de poder hacernos una autococheo o autocoaching o autoanálisis de una manera sincera, porque casi siempre andamos tratando de defender nuestro ego, porque en nuestras relaciones cotidianas el ego es el que controla muchas de nuestras reacciones. Entonces, eh, si alguien logra hacerlo, ese pequeño ejemplo que nos da Morena, por ejemplo, me voy a exponer a esto y voy a acercarme y voy a controlarme. Es un paso importante para la autoconciencia y para la madurez mental, emocional, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces sí creo que se puede, pero necesitamos esa madurez de poder controlarnos y poder analizar las cosas, ¿verdad? ¿Cuál era el otro que yo les preguntaba sobre lo paranormal? Creo que les preguntaba. Alguien más lo vio? ¿Lo escuchó? ¿Lo anotó por ahí? ¿Qué era? Porque yo no las anoté, solo me surgieron en el momento. Ey, no las anotaron. ¿Qué pasa? Pues, uy, chica. Yo no te atrás, pero de la paranormal no captan frecuencia, patrón mensaje. No, Casi no una se le era, oye. una era que el entorno, que uno puede cambiar el entorno. Uno puede cambiar cuando se vive en un entorno, ¿verdad? Tóxico. Sí, esa es la segunda, ¿verdad? La toxicidad, que si atraemos lo mismo y estamos atrayendo lo mismo, si en realidad podemos cambiar eso. Esa era la segunda, correcto. Y Y fíjate que hay casos de personas que están en un entorno tóxico y se vuelven contrario a lo que fueron
lo que fue su padre, digamos. Ajá. ¿Eh? Si el padre es borracho, así como decir, pero el hijo decide, pero es raro ese caso, la mayoría se vuelve a repetir ¿cómo se llama? Los Los patrones. patrones. Sí, sí. Sí, yo he visto de los dos casos, personas que, si digamos, si los padres eran unos grandes fiesteros, borrachos y todo eso, ellos vuelven a ese mismo, caen en ese patrón. Y he visto lo contrario, personas de que si sus padres eran así, los bichos estos ya son más maduritos, más conscientes, tienen más autocontrol. Pero volvemos a caer en la misma situación que yo les decía, de que para lograr mi autocontrol y tomar mis decisiones y decidir qué es lo que voy a hacer y no ser parte de un entorno tóxico, tengo que tener mucha capacidad de madurez, mucha capacidad de autoobservarme y de autoconciencia, ¿verdad? Y eso no todos lo sabemos tener o lo sabemos desarrollar. Entonces, pero sí es posible. Es decir, es posible de que yo pueda generar valores en mi conducta y pueda cambiar un entorno. Por ejemplo, es bien clásico el caso de las personas en oficinas que solo hay uno al cual le piden siempre su opinión. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser que tenga más aplomo, puede ser que sea más coherente sus pensamientos o sepa explicar mejor las cosas. Entonces, siempre hay alguien así en todos los lugares. Entonces, esa persona probablemente tenga más madurez, ¿verdad? Más aplomo, más control de sus emociones, más control mental, haya leído más. Y los otros solamente son seguidores, probablemente, ¿verdad? Entonces, sí es posible. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el tercero? Yo le estoy preguntando para ver si han puesto atención. Ya Morena ya pasó la clase, ya tiene 8.5. El tercero era de las fobias. Ah, muy bien. Ajá, ¿cómo era la cosa de las fobias? ¿Que por qué se dan? ¿Que de dónde salen? ¿Y cuál es su opinión, More? ¿Dónde surgen las fobias? ¿Cómo surgen? More, o si alguien quiere hablar, ¿verdad? Álvaro, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Bien, bien, aquí escuchando ahí la conversación, el conversatorio, la tertulia. Interesante, ¿va? Ajá, Porque realmente todos estos aspectos son superables. Gente que nace en medio de situaciones bastante complicadas han logrado superar. Y vos ves que en los mitos antiguos, en todas las culturas, incluyendo los mitos bíblicos, hablan de que Cristo nació en un entorno no tan así simpático o con quienes como dicen salvadoreños, se codió, ¿verdad? Anduvo con gente que prácticamente era delincuente, que precisamente se fue eh, construyendo en esa entidad que todos conocen, pues muchos de la gente tratan de imitarlo. El ungido, le dicen a Cristo. sí, Pero igual el Buda. Y vos ves que todos los mitos hablan de eso, ¿verdad? De cómo Siddhartha entra al bosque. Y precisamente Joseph Campbell habla mucho de eso, del mito, ¿va? Del héroe de las mil caras, que precisamente están refiriéndose a ese héroe, ¿verdad? A ese personaje. Y en lo personal, yo soy bastante fan en cuanto al estudio de los mitos, por mi carrera, por mis ocupaciones, y también de la experiencia misma en la vida. O sea, aquí habemos personas que nos tocó vivir situaciones complicadas durante el karma colectivo llamado guerra civil, ¿no? que precisamente nos enseñó a superar fobias, traumas de todo tipo. Y esas mismas situaciones, exactamente, si uno las enfrenta, las supera.
agarrar el toro por los cuernos, como dicen. Tiene que ver mucho con los mitos, ¿verdad? Y estos mitos nos enseñan el hecho mismo que ponían de que hay quienes lo tiran al agua para que aprendan a nadar, o Sí, bien lo enfrentan, ahí lo meten a donde está el desmadre, ¿verdad? El conflicto. Nada es casualidad, todo está, que forma parte para superar nuestros miedos. En realidad, la inseguridad y los miedos forman parte de la vida cotidiana. Y ya mencionabas cuando iniciabas, pues, voy a retomar un poquito lo que mencionaba, la parte biológica. Tenemos un gen, el gen del miedo. Y no solo los humanos, o sea, las especies vivientes, pero los animales subsisten, sobreviven frente al depredador. De hecho, yo sé que alguno, más de alguno de aquí que está en esta sala, le ha pasado algo, que sintió un pánico en un momento de situación complicada que peligraba su vida, que pegó una gran carrera y no se cansó. O sea, el gen tiene correcto. ese elemento del miedo, tiene una funcionalidad para salir de situaciones. Ves que las caseras pegan, una carrera, ¿va? Y el depredador detrás, y no la alcanza, pero es mismo. Han pasado muchas cosas. Fíjate que hace años, mi hermano mayor, por cierto, ayer vino aquí a mi casa, pero él conversaba siempre sobre una situación de un tío, que eran campesinos, ¿no? Y estaban aserrando un tronco enorme, pero árbol enorme, de tantos metros de largo. Y los aserradores, pues siempre has visto que se colocaban en un hoyo Sí, y sí. estaban con el timbo. Timbo le denominan a este tipo de sierra. Entonces se les vino abajo y a alguien le cayó encima. Y un señor no pensó dos veces, se bajó y con una mano levantó el tremendo tronco, que nadie sabe cómo lo hizo. Ujú, Es decir, todos esos elementos tienen que ver con la psique, con lo que está tocando. ujú. Que me expliquen eso, pues. Quién es cuadrado y dice, no, no existe eso, ¿verdad? Que hay elementos de la mente que no las conocemos, pero en un momento de peligro, de situación de miedo, de necesidad, lo hacemos. O pegaste un gran salto porque venía un carro encima de vos, y pegaste y fuiste a caer a 5 metros de distancia. Y conscientemente cualquiera de nosotros quiere pegar ese salto, después no lo podemos hacer. Pequeño me pasó algo así, similar. Tenía como 6 años, 7 años, venía de la escuela y un carro vi que venía encima de mí, pegué tamaño salto y pasé la acera. Sí, Tremendo. sí. Entonces son ejemplos, ¿verdad? Porque tenemos esos elementos ahí que la mente es prodigiosa. Sí, Y es un los temores misterio. nos sirven, exacto, nos sirven también para superarnos, para salir de esos meollos. Y he conocido gente, pues trabajé mucho con comunidades de pandilleros, por ejemplo, inactivos le llaman uno, en la región donde asustan, como decían, después de la guerra, que venía también de sectores bastante complicados. Nadia conoce un poquito porque es socióloga, que nos acompaña Ujú, aquí. Y, y precisamente nos tocaba ponernos el pellejo en otros lados y gente que muy noble, pues, que vivía en los sectores y que andaban precisamente en un proceso evolutivo de cambiar a los jóvenes, que se integraran en otro tipo de situaciones, de organizaciones sociales y que lograban cuestionar y hacer que se reflexionara a través de talleres, de conversaciones, de escuchar al otro. Es que lo importante es escuchar a los demás. Y lo que ujú, decir, bueno, aquí ujú. está escuchándome, escuchándonos. Y eso nos permite crecer, porque eso nos da la experiencia. Aparte que hemos vivido ya unos días, ¿no? Un En este montón de, y un montón tiempo, de cosas, ¿verdad? sí, que cada quien tiene, es una Sí, escuela, cada uno de esos. Precisamente solo eso quería compartir un poquito. pero te agradezco mucho, Álvaro, sí, porque tus comentarios son bien puntuales y estoy de acuerdo. A veces nos toca el mismo entorno nos hace aventarnos al ruedo y de ahí uno saca recursos a saber de dónde, ¿verdad? Y son cosas que también se han visto cuando las madres han tenido. Recuerdo un caso en los Estados Unidos de una madre de que el carro le había caído encima de la pierna a su hijo en un choque y ella sola levantó el carro, pues, y sacó a su hijo. Y definitivamente son recursos insospechados que si nuestra mente anduviera todo el tiempo conectada con esa realidad o super realidad, otra cosa fuera, ¿verdad?
pero así es la cosa. Seguimos caminando y pues aprendiendo también, ¿verdad? Bueno, sí. Ok, te agradezco, Álvaro. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir, amigos, por acá. Bueno, si ya nadie va a compartir, entonces nos quedamos para el próximo lunes.